Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la palabra de esta noche para poder continuar con lo que hemos estado hablando acerca de la oración y ver qué más podemos obtener de la palabra para que podamos ser bendecidos a través de ella. Pero antes vamos a orar para poderle dar gracias a Dios y que Él nos pueda bendecir a través de esta palabra que va a ser compartida. Amén. Ustedes su rostro, por favor, y oremos todos juntos para pedirle al Señor que nos bendiga. Padre Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Señor, queremos agradecerte la bendición de la vida y la salud que hoy nos has permitido tener. Agradecerte, Señor, que nos has permitido estar aquí un jueves más en tu casa, Señor, para venir a alimentarnos de tu santa palabra. Te ruego y te pido, mi Dios amado, que tu Espíritu Santo ministre en esta noche cada vida, cada corazón, Señor, y que esta palabra que va a ser compartida quede atesorada en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos a través de ella, oh bendito Dios, entender y comprender mejor cómo relacionarnos con usted a través de la oración. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has regalado. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, reconociendo tu grandeza, majestad y poder. Te ruego y te pido, Señor, que esta noche salgamos bendecidos por esta palabra y que ella nos ayude, Señor, a seguir adelante. También aprovechamos que tenemos aliento de vida, Señor, para pedirte perdón por todos y cada uno de nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra o acción que hubiésemos cometido, Señor, aún los pecados que fueran ocultos para nosotros, pero no para usted, puedas perdonarlos y limpiarnos con tu bendita sangre, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por la paciencia que nos tienes, bendito Rey Todopoderoso. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, y agradecemos por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a dar inicio a vamos a ver hoy cómo responde Dios a las oraciones que hacemos, ¿verdad? De qué manera Él nos puede. Hemos estado hablando acerca de la oración con la finalidad de poder entender un poco mejor acerca de ella y podernos relacionar mejor con el Señor a través de la oración, que es el único medio que Él nos dejó precisamente para relacionarnos con Él. Amén. Vamos a iniciar viendo lo que yo le llamo la fórmula de la oración, en la manera personal, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo, y lo vamos a empezar a ver en 2 de Crónicas 7, 14 al 16. Vamos a leer 2 de Crónicas. Si quiere ir a su Biblia, puede hacerlo ahí en su Biblia. 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14 al 16. Mire, ahí está. Es lo que yo le llamo la fórmula de la oración para que podamos ser escuchados. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir meditando en esos versículos. Hay que prestarle, como siempre yo lo digo y lo repito siempre, prestarle atención a la palabra. Esta es no exactamente cómo oramos o cómo debemos orar, pero dice, es la fórmula para poder relacionarnos con Dios. Si se humillara mi pueblo, ¿cuál es el primer paso para poder venir delante de Dios? Humillación. Reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Venir humillados, reconociendo que no somos merecedores
No somos merecedores de nada, porque siempre estamos faltos delante de Él. ¿Sí? Esa es la primera forma de poder llegar a la presencia de Dios. Humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, invocar el nombre de Dios, y oraren, y buscar en mi rostro, buscar la presencia del Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Ponga atención a la siguiente palabra. Entonces, oiga bien lo que está diciendo Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo con esa palabra el Señor? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese entonces, ¿saben lo que significa? Que si primero yo no lo hago lo que me está diciendo primero, no hay lo segundo. ¿Oyó? Si no está primero, como dice, entonces, eso es lo que me enseña y lo que me está indicando la palabra. Que si yo primero no me humillo, si no busco el rostro de Dios, si no oro y si no me convierto de mis malos caminos, o sea, dejo mis pecados, si no hay eso primero, no hay lo segundo. Así es como se relaciona Dios con nosotros. No hay lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Que Él nos oiga, que Él perdone nuestros pecados y sane nuestro corazón. Así de simple. ¿Ven por qué yo le llamo la fórmula de la oración? Porque es así. ¿Y quién lo dice? Dios, no el hombre. Entonces nosotros no podemos formular nuestra manera, nuestra propia forma de orar como nosotros queramos. Ahí está cómo. Esa es la forma de cómo debemos de orar. Siguiente versículo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Oyó, mire? O sea, cuán importante es hacer lo que acabamos de decir, porque entonces dice, ahora estarán abiertos mis ojos. O sea, Él va a poner su mirada sobre nosotros. Y atentos mis oídos a la oración que usted haga. ¿Dónde? En este lugar. Aquí en la iglesia, en su casa, en donde usted la haga. Él va a estar atento a su oído, a escuchar su oración. Verso 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mire, ¿quién quiere tener la presencia de Dios? Amén. Todos, ¿verdad? Todos. Bueno, pues empecemos con lo primero. Y ahí está la presencia del Señor. Él va a oír, Él va a escuchar. ¿Quién no quiere tener la presencia de Dios en su casa, en su vida de uno? Todos la queremos tener. Bueno, sigamos lo que Él indica. No oremos de acuerdo a como nosotros pensemos, sintamos o queramos. No, como dice Dios. Esa es la manera de Él, no a la manera nuestra. Lo dije anteriormente en la clase anterior, porque nosotros creemos que la oración es solo pedir. No, la oración está hecha para eso. La oración está hecha para relacionarnos con Dios. Y esa es la manera como Él quiere que nos relacionamos con Él. El que da las indicaciones es Él, no somos nosotros. Entonces yo debo de seguir lo que Dios me dice. Si yo quiero que Dios me escuche, si yo quiero que Dios esté conmigo, si yo quiero que Dios me responda, si yo quiero que todos, bueno, pues voy a seguir las indicaciones como Él me las da, no como yo las quiera. Para eso está la palabra, para guiarnos. Porque es la palabra de Dios la que nos está indicando. Él nos está diciendo cómo Él quiere relacionarnos con nosotros. ¿Cómo se quiere relacionar? A la hora de orar. ¿Sí? Entonces, en humillación, ¿por qué? Porque debemos de recordar una cosa. Cuando vamos a orar, mis hermanos, se demanda reverencia, respeto. Usted va a tratar con el Dios único, ¿sí?
no va a platicar con su vecino ni con su amigo, va a platicar con el Dios Todopoderoso. Y Él por eso dice, humíllense ante mí, reconozcan quién soy yo. No es que yo me voy a platicar o me voy a poner a orar y voy a estarle hablando a Dios como que estuviera hablando con mi mejor amigo. Claro que es un gran amigo, pero es Dios, nunca lo olvide. Nunca hay que olvidarlo. Por eso es que debemos de presentarnos con respeto y con reverencia, aún en su cuarto. Verso 17. Y si tú anduvieras delante de mí, ahí ya le está hablando a Salomón, como anduvo David tu padre, e hiciere todas las cosas que yo te he mandado, y guardare mis estatutos y mis decretos, veo, ahí déjenmelo, ve, todos queremos la bendición, ¿verdad?, de Dios. Cada vez que alguien le hable de bendición de Dios, dime también cuál es la demanda. Porque todo el mundo quiere oír, o como por ejemplo Deuteronomio 28, que habla de todo, y serás cabeza y no cola, y serás prosperado y entrarás, y amén, aleluya. Sí, pero léelo primero. Dice, si anduvieras en mis caminos, si guardaras mis mandamientos, si oyeras atento mi voz, ¿entiendes? O sea, porque todo el mundo queremos oír nomás las bendiciones, pero no queremos oír las demandas. Toda bendición tiene una demanda de parte de Dios. Por eso, ahora entiende por qué a veces, ¿por qué no responde Dios a mis oraciones? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Pues hay que ver cómo estoy. Hay que ver cómo estoy delante de Él. Porque a lo mejor no es que Dios no me quiera bendecir. Mi situación espiritual con Él, mi relación con Él, quizás está bloqueando la bendición. Está bloqueando la bendición. Por eso dice, si anduvieres y guardares mis estatutos y mis decretos. Verso 18. Yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que viva en Israel. Hasta ahí lo dejamos en ese momento. Vamos a continuar de alguna manera. Hasta ahí que estamos bien, estamos claros lo que está diciendo la palabra. Esa es la fórmula, hermano. Es la manera como debemos de orar y cómo relacionarnos con Dios de alguna forma. Entonces debemos de saber. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es, hay que tener cuidado qué es lo que pedimos. Cuidado cómo pidemos las cosas cuando pidamos. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Por qué? Porque a veces pedimos cosas, insistimos tanto, que si Dios no nos diera nos va a ir mal. Y ejemplo tenemos. En 1 Samuel capítulo 8, solo lo voy a comentar, no lo vamos a leer, no puse la cita bíblica, lo voy a comentar. 1 Samuel capítulo 8, del verso 6 al verso 10, habla que el pueblo de Israel quería un rey como todas las demás naciones. Primero, fíjese bien, ellos estaban bajo el reinado de Dios directamente. Pero, ¿qué dijeron? No, queremos un rey como las demás naciones. Entonces, Dios le dice al profeta Samuel, diles cómo los va a tratar el rey. Les va a ir mal. Dice, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dijo Dios. Pidieron rey, insistieron. Ok, dice Dios, ¿quiere el rey? Ahí está. ¿A quién quiere? No, pues a Saúl. Ahí está Saúl. ¿Y qué sucedió? Les cobró impuestos, los oprimió y dice tantas cosas que hizo. Diles que les va a pasar todo eso. Dios se los dio por insistencia. Llega el punto en que si usted está insistiéndole a Dios que le dé algo, chance que se lo pueda conceder, pero no le va a ir bien. Por eso hay que saber qué pedir, cómo pedir, a la hora que pidamos a Dios. ¿Sí? Otro ejemplo tenemos ¿quién? Al rey Ezequías. ¿Se acuerdan que Ezequías, el rey, Dios le manda al profeta Ezequías y ve y dile a Ezequías que se prepare porque va a morir? ¿Y qué hace Ezequías? Ah, Señor, yo no he andado en tus caminos, y le llora para que le prolongue la vida. Dios se lo concede, le da 15 años más de vida. ¿Y qué sucedió en esos 15 años? Nace Manasés, su hijo,
el peor rey de Israel por 55 años. El peor rey que ha tenido Israel por 55 años. ¿Yo qué tengo que discutirle a Dios si Dios me está diciendo que ya me voy a ir? Bueno, ya acabamos, me voy y se acabó. Ah, no, él le lloró. Le dio a su hijo, nace Manasés, y Manasés por 50, desde los 12 años empezó a reinar junto con su papá, pero duró 55 años y fue el peor rey de Israel. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías acepta lo que Dios le mandó a decir con Isaías? Bueno, está bien, Señor, si ya me toca, lo que tú digas, vámonos. No tenemos nada que discutir. ¿Verdad? ¿Ve que hay que saber cómo pedimos? Hay que ver qué es lo que vamos a pedir. Porque eso, Dios a veces con tal insistencia, bueno, está bien, lo quieres, ahí está. Pero está bien mal. No, es que yo me quiero casar con ese hombre, porque ese es el hombre que yo me quiero casar con esa mujer. ¿Bien? Ok, lo quiero, ahí está. Y el rato ya andan llorando. Porque les va mal. ¿Ah? Aguas, hay que saber qué pedir. ¿Cómo pedir? Para que no nos vaya mal. ¿Sí? Entonces, debemos de, si Dios ya determinó algo, ¿usted cree que Dios se va a equivocar? No, Él es Dios. Él sabe por qué. Nosotros tenemos que aceptarlo, ¿no? Si Dios dice sí, créele y acéptalo. Si Dios dice no, pues acéptalo también. Si Dios dice espera, pues espera. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan en la clase pasada que vimos principios que nos iban a ayudar a entender la voz de Dios? Para eso vimos esos principios. Y hay que aplicarlos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, ¿sí? Entonces, Dios es perfecto y Él no se equivoca de alguna manera. Entonces debemos de ver ese punto, de que hay que saber cómo pedir. Entonces, también lo mismo ejemplo de Moisés cuando Dios le prohibió entrar a la tierra prometida, que le estaba insistiendo, dice que Dios se enojó con él y dijo, ya basta Moisés, ya no me sigas diciendo nada, no vas a entrar. No vas a entrar. Y él insistiendo, ¿verdad? Hasta que le dijo que no iba a entrar. Pablo, quítame el aguijón. Señor, este aguijón que me está atormentando. Bástate mi gracia, le dice. ¿No se lo quitó? ¿Por qué? Porque Pablo ocupaba ese aguijón. Así somos nosotros también. Nos llega una aflicción. Señor, yo no quiero estar pasando, quítame esta aflicción, quítame esto. A lo mejor la necesitamos. ¿Para qué? Porque algo nos tiene que enseñar Dios a través de la aflicción. Algo tiene que enseñarnos a través de ello. Entonces, hay que ver, por eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios, hay que aprender a ver todas esas cosas para que podamos entender perfectamente lo que Dios nos está diciendo cuando oramos. También hay la respuesta de Dios, acuérdense que son tres. Entonces, un sí, ¿verdad? Dios responde un sí a la oración. Dios responde un no. Y Dios responde un sí, pero espera. Esas son las tres respuestas de Dios a la oración. Entonces, cuando Él te puede decir que, por ejemplo, oraste en algo y Él dice no, pues qué parte del no se entiende, ¿verdad? Es no y ya. ¿Cómo puedas dar cuenta que no, que Dios le está diciendo que no? Pues no ha llegado la respuesta ya por mucho tiempo y no llega. Ya te dijo que no. Ya no insistas. Ya te dijo que no. Mejor ora para que puedas entender la respuesta de Dios y que te la pueda confirmar, para que no estemos nosotros terqueándole a Dios con algo que Él ya no nos va a dar, ¿sí? Y cuando dice espera, pues espera. No nos vaya a pasar lo que le pasa, que luego hay quienes le queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Le pedimos alguna petición, por ejemplo, vamos a suponer que usted ore por una casa, ¿verdad? Y Dios le dice, espérate, todavía no es el momento. Pero usted se desespera y su desesperación hace todo y ahí anda para ir para acá tratando de agarrar la casa, ¿verdad? O sea, le quiere ayudar a Dios. Entonces es donde nos metemos en problemas. Lo mismo que le pasó a Abraham y a Sara, ¿verdad? Dios les dio la promesa que iban a tener descendencia
Pero como no llegaba la promesa, pasaron 25 años y Sara, bien inteligente, le quiso ayudar a Dios. ¿Cómo? Diciéndole a Abraham, métete con mi sierva Agar para que haya descendencia. Y ahí vienen los problemas. Nace Ismael y después viene Isaac y vienen los problemas que hasta el día de hoy los vemos con los árabes y con los israelitas. Ese es el problema que hay. Ese es el problema que hay. Desde ahí vino el problema. ¿Por qué? Porque no supieron esperar, ¿verdad? Quisieron ayudarle a Dios. No trate de ayudarle a Dios. Espere, hay que saber esperar a la hora que Él quiera en un momento dado. Porque dice la palabra, vamos a Eclesiastés capítulo 3. Verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, ¿tienes qué? Su hora. Todo tiene su tiempo. Cuando se trate de comer, coma. Cuando se trate de divertirse, diviértase. Cuando se trate de orar, ore. Cuando se trate de estar en la iglesia, venga con reverencia a la iglesia y esté aquí con eso. Cuando se trate de alabar, alabe. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No hay que andar buscando precipitarse a hacer cosas y acelerar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo para todo. El tiempo es crucial para Dios, ¿verdad? Y Dios hace las cosas en su momento. El ejemplo, por ejemplo, tenemos el de cuando David pecó con Betsabé y Dios no le manda a Natán casi hasta los 9 meses cuando nació el niño. ¿Por qué tardó tanto tiempo Dios en mandarle a Natán, al profeta David? Porque él es soberano y él sabe por qué lo hizo. Todo tiene el tiempo, como debe. El tiempo lo tiene Dios en su mano. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las razones cuando Dios dice que no? Ok, no siempre lo vamos a saber, pero al menos sabemos algunas y podemos quitarlas del medio. Por ejemplo, las razones por las cuales dice a veces Dios que no. La petición quizás es inapropiada. O sea, hijo, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Verdad? Quizás mi oración a la hora de pedir algo es inapropiado. Esa es una razón por la cual Dios dice, mejor no te respondo, porque si te respondo te va a ir mal. Entonces, esa es una razón. Puede ser que también no sea el tiempo de Dios, lo que estamos hablando, que no contesta. ¿Sí? Sabe que hace, pero cuando Dios dice que no, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A veces no aceptamos, ¿verdad? Ya luego vamos a ver la siguiente clase, el Padre Nuestro. Y la profundidad que es el Padre Nuestro, lo profundo que tiene, toda la profundidad que tiene el Padre Nuestro, para poderlo entender. En la siguiente clase lo vamos a estudiar primero Dios. Entonces, Dios dice que, esa es una razón por la que Dios dice que no. Otra razón por la que Dios a veces no responde la oración, o dice que no, es el estado de mis relaciones con los demás. ¿Cómo estoy con los demás? ¿Cómo me encuentro en mi relación con los demás? ¿Sí? El estado de mi relación con los demás también puede ser una razón por la cual Dios no responde mis oraciones. Ejemplo, mira, yo estoy orando acerca de mi negocio, que Dios me bendiga, o que mi trabajo me lo bendiga, y todo eso, estar orando por un varón que esté orando. ¿Qué tiene que ver eso con la relación? Y la respuesta no llega. Por la esposa. Ah, caray, ¿cómo que tiene que ver con la esposa? Bueno, ahí le va. ¿Sí? El esposo está orando para que sea bendecido en el trabajo, sea bendecido en el negocio, y la respuesta no llega. ¿Todo por qué? Porque el esposo está tratando mal a su esposa. ¿Oyó bien, marido? Si usted es un hombre que está casado y le da una mala vida a su esposa, no pierda el tiempo orando, porque Dios no le va a responder. Ahorita lo voy a dar bíblicamente. ¿Sí? Porque si Dios no va a, porque mire, si Dios me va a bendecir, si yo estoy tratando mal a mi esposa, Él me bendice el negocio del trabajo, es una bendición que Él me está dando a mí por mi caminar con Él. Y si mi relación con mi esposa no anda bien, darme la bendición
es bendecir mi mal proceder. Es como que si, no, pues vamos a decirlo así. Pues yo aunque me porte mal, a mí me va bien. Eso es lo que se piensa. Entonces, ¿ha oído eso? Que hay uno dice, oye, ¿por qué a este le va tan bien y por qué Dios lo bendice? No, no es que Dios te esté bendiciendo. El otro también bendice. Y también da. Bueno, pero en este caso aquí lo que estamos viendo, vayamos a 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Ahí póngamelo, por favor. Mire, le voy a dar la razón por la cual, si usted es un esposo y está tratando mal a su esposa, ve por qué las oraciones están bloqueadas. Todo tiene, 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Vamos a ver ahí. Ahí está. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como corredores de la gracia de la vida, porque para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Oh my God. Eso deben de oírlo todos los maridos. Es un marido que le da una mala vida a una esposa y diario le está lloriqueando a Dios. Ve cómo Dios ama a las mujeres, cómo las protege, cómo las cuida, y más se van de chillonas con él. ¿Verdad? Más todavía. ¿Verdad? Sí, luego, Señor, mira cómo. ¿Verdad? Entonces, las oraciones van a tener estorbo. Lo mismo sucede al revés, no creo que nomás para los esposos, también para las esposas. Si usted es una esposa, ¿sí? Peleonera, que acumbrosa, que nomás está ahí, que todo renegando, ¿sí? Es lo mismo. Si le da un mal trato a su esposo, aplica para los dos. La oración va a tener estorbo. Ve lo importante de ver cómo está mi relación con los demás, sobre todo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, que son los primeros que están ahí. ¿Cómo está mi relación? Para que mis oraciones no tengan estorbo. Para que mi oración llegue allá. Porque caso contrario, ni del techo sale las oraciones. Mucho menos va a llegar al cielo. ¿Ya? Ahora, otra razón por la cual pudiera ser que Dios no me bendiga o no me responda. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 21:13. Búsquelo en su Biblia si tiene su Biblia. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. ¿Y qué? No será oído. ¿Y yo por qué le voy a dar a ese? ¿Ah? El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Wow. Vea la importancia de ver cómo actuamos con los demás, sobre todo con el más necesitado. Si usted tiene la oportunidad de bendecir a alguien que lo necesite, bendígalo. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios es, si Dios bendijera a alguien que no hace eso, lo que haría sería estar promoviendo ¿qué? Tu insensibilidad y tu egoísmo. Eso es lo que sería. Si Dios te bendijera, tú pides una bendición a Dios, pero tú no le das bendición al que necesita, entonces es como que si Dios te estuviera probando tu egoísmo. Y así no actúa Dios. Dios es el juez de los jueces y mira a cada uno de nosotros. ¿Sí? Él estaría promoviendo tu egoísmo. ¿Y por qué razón Él no lo dice? Porque dice Dios, si yo te bendigo, a pesar de tu egoísmo, tú vas a creer que vas a estar bien. Eso vas a creer que estás bien, que no necesitas darle nada a nadie, a algún necesitado. Es bendecir tu egoísmo, es acrecentar tu egoísmo. Y no es así. Tú tienes que compartir con el que necesita. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué razón? Porque el día de mañana el pobre puede ser tú, el necesitado puedo ser yo. Entonces va a decir Dios, ahora sí, eres el necesitado y quieres que yo te bendiga. Y cuando yo te tenía bendecido, tú no quisiste bendecir. Aguas con eso, ¿sí? Otra razón es que por la cual Dios no nos puede responder una oración es porque no está de acuerdo a su voluntad. Sí, lo vemos en Juan, en 1 de Juan 5:14, ahí lo puede leer usted, ahí en su Biblia, ahí lo puede ver. En 1 de Juan 5:14, si la oración no está de acuerdo a su voluntad, pues esa es otra razón por la cual Dios no va a responder. Esa es otra razón. Otra razón también por la cual a veces Dios no nos da o no nos responde la oración es porque no estamos preparados para recibirla, hermano. No estamos preparados para recibirla. Es como, por ejemplo, si un hijo le va bien en la escuela, es menor de edad todavía, y va con usted y le dice, papá o mamá, préstame las llaves del carro, quiero ir a... No, no puedo, no puedes, no te la puedo prestar porque eres menor de edad. No tienes la edad suficiente como para poder hacer eso. A veces así también nosotros Dios no nos da porque Él sabe que no vamos a poder manejar la bendición. No estamos preparados para poder hacer eso. Entonces, un ejemplo de ello, Dios tiene el tiempo suficiente para eso. Ejemplo de ello es a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés, verdad? Todos conocemos, ¿verdad? Dice que Moisés tenía en su mente que él iba a salvar a su pueblo de Egipto, iba a sacarlo. Pero él tenía mal la manera de cómo lo iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. Moisés mata a un egipcio, ¿verdad? Y huye. La varita esa que si Dios le hubiera dado a Moisés la varita antes de que pasaran los 40 años allá con su suegro, hubiera matado a todos los egipcios, ¿verdad? Los hubiera acabado. No, pasaron 40 años para que Dios le diera esa vara a Moisés con la cual pueda rescatar a todo el pueblo de Israel. Todo tiene su tiempo. Ya estás preparado, Moisés, ahora sí, 40 años después en el desierto, aquí está la vara. Ve y rescata a mi pueblo. No antes. No, o sea, por eso es que Dios no nos puede dar las cosas antes si no estamos preparados para ello. Hay veces, por ejemplo, todos quisiéramos tener el don de sanidad, o los dones del Espíritu Santo, un don de sanidad, todo el mundo lo pide. Quizás si nos lo da, nos vamos a engrandecer, vamos a creer que somos nosotros los que hacemos los milagros, y la gloria nos la vamos a dar a Él. Él conoce el corazón, hermano, conoce exactamente. Nosotros decimos, no, Señor, ¿cómo crees? No, Él conoce exactamente la raíz del corazón de nosotros. Por eso muchas veces no nos da lo que le pedimos. A veces pedimos bendiciones económicas y financieras y nos da solamente lo que necesitamos, no nos da la abundancia porque posiblemente esa bendición nos va a echar a perder. No la vamos a saber manejar, nos va a engrandecer, nos va a orgullecer. Y eso no lo sabemos nosotros. Nosotros decimos, Señor, si me saco la lotería, yo le voy a repartir a todo el mundo. No, ni te acuerdas. ¿Verdad? O es como, por ejemplo, las promesas que le hacemos a Dios, ¿verdad? Cuando venimos de nuestros países, Señor, si cruzo la frontera y que si llego allá y todo lo demás, yo te voy a servir. ¿Y dónde está? Allá, no, por el mundo. Se olvidaron de la promesa. ¿Ven por qué a veces Dios no nos quiere bendecir? Porque no cumplimos, no estamos preparados. Otra razón por la cual Dios no manda la bendición o la respuesta es por nuestro propio pecado. Isaías 59, del 1 al 4, vamos a ver. Isaías 59, del 1 al 4. Vamos a ver esa cita bíblica. Ahí está, 59 del 1 al 4. Dice, he aquí,
que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, Él está siempre al pendiente, ¿verdad? El problema ahí me dice a mí entonces, con lo que voy a seguir leyendo, es que el problema no es Dios, somos nosotros. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades, ahí está el problema, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mi hermano, el pecado bloquea mi comunión. Lo primero que se pierde cuando usted y yo pecamos es la comunión con Dios. Es lo primero. Cuando hay pecado, lo primero que se pierde es se corta la comunicación. Se corta la relación. Es lo primero. ¿Sí? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Verso 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Ahí están las razones, el pecado, pues está hablando del pecado. 4, verso 4. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Ahí está otra razón por la cual Dios no responde a mi oración. Si yo estoy practicando en pecado, se corta la comunión con Dios. Y mucho menos va a haber una respuesta. Necesito que esforzarme por tratar de estar lo mejor posible con Dios. Si es que yo quiero que Dios me escuche. Leímos en 2 Crónicas 7:14, al principio cuando leíamos, ¿verdad? Y se volvieron de sus malos caminos. En otras palabras, lo que estaba diciendo ahí en 2 Crónicas 7:14, si dejan su pecado, si abandonan su pecado, ¿verdad? Si abandonan su pecado. Entonces, ahí está. También otra razón por la cual pudiera no haber una respuesta favorable o detenida, como quiera que sea, la falta de fe. La falta de fe. Eso también bloquea las bendiciones o el milagro. Bloquea los milagros. En Mateo 13, verso del 55 al 58, es donde el Señor Jesucristo dijo, donde el Señor Jesucristo dijo que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y dice ahí la palabra que no pudo hacer milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. No pudo hacer pecados a causa de la incredulidad, hacer milagros a causa de la incredulidad. Entonces la falta de fe, mi incredulidad, va a impedir que la bendición llegue o que el milagro llegue. Yo necesito creerle a Dios. Necesito creer su promesa, lo que Él está diciendo. Y un ejemplo de ello lo tenemos en Hechos capítulo 12. Ese sí lo vamos a leer. Vea el ejemplo que tenemos ahí de cómo se ora con incredulidad. Porque a veces nosotros también oramos con incredulidad. Estamos orando, pero cuando llega la respuesta, no lo creemos. Hechos capítulo 12. Hechos 12, verso del 5 al 16. Ahí está. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia ¿qué? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, no podían salir. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Wow, eso sí que es poderoso. Poderoso.
Y saliendo lo seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, el ángel va y lo rescata de la cárcel. ¿Ok? La iglesia estaba orando por eso, ¿verdad? Sí. Ya lo leímos, ¿sí? Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. ¿Saben por qué estaban orando? Porque Dios liberara a Pedro. Sigue el verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y miren lo que cómo reaccionan los demás. Verso 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: ese es su ángel. Están orando para que liberen a Pedro. Y Pedro llega y les toca la puerta y no creen que sí. Eso es orar con incredulidad. Es orar con incredulidad. ¿Sí? Ahora les voy a dar un ejemplo aplicable para nosotros acá. ¿Sí? Yo trabajo muy con las mujeres. A veces no me meto en problemas. Una esposa está orando por su esposo que cambie su carácter, porque es un carácter recio, porque la trata injustamente, o qué sé yo, ¿no? Y empieza a orar y está orando y orando por el esposo, ¿verdad? Y de repente un día el susodicho llega con un ramito de flores, o llega con unos chocolatitos, o llega con algo, y dice la mujer: ¿y este qué trae? ¿Verdad? ¿Este qué trae? Algo quiere, o algo hizo y quiere descargar su conciencia. Orando con incredulidad. Está Dios viendo ya, estás orando por tanto tiempo para que lo cambie, y el hombre empieza a cambiar y no lo crees. Entonces, ¿cómo está eso? Eso es orar con incredulidad. O por ejemplo, alguien está con un dolor físico, ora y: Señor, yo sé que tu palabra sana y esto y lo otro, y se imponen manos y oran y sanan, pero se tomaron una pastilla y le acreditan en la sanidad la pastilla en lugar de a Dios. Entonces, ¿cómo? Se ora con incredulidad. No, hay que orar creyendo. Andamos por fe, no por vista. Aunque lo que usted está pidiendo todavía no se refleje, no se mire, siga creyendo, siga clamando. Dígale: Señor, yo no sé, tú tienes el tiempo, tú sabrás cómo lo vas a hacer, pero yo te sigo creyendo. Yo sigo creyendo que tú vas a hacer algo, tú eres poderoso. Hay que orar con fe, no con incredulidad. Hay que orar con esa fe, no como la iglesia que estaba orando por Pedro, y Pedro llega y le toca. Pobre Pedro, se ve que a lo mejor: hey, ábrenme, me vienen siguiendo. Y nadie le abrió. ¿A poco es Pedro? ¿Cómo está eso, ah? No, bueno, esa es la cuestión. De que hay que, cuando oremos con fe. ¿Amén? Esa es la de orar con fe. Entonces, vamos a ir concluyendo. Hay que también orar. Hay otras cosas. Nosotros concluimos muchas veces, y aquí es donde vamos, quiero ver esto. Mateo, vaya conmigo a la última cita. Vamos a Mateo capítulo 4, verso 8. Dios habla a través de circunstancias. Mateo 4, verso 8 a 9. Dios habla a través de circunstancias, pero para decir no, y las circunstancias pueden ser favorables o desfavorables, o sea, positivas o negativas. Es lo que nosotros buscamos. Favorables. Fíjense cómo concluimos nosotros las respuestas. Si usted tiene una respuesta favorable, dice que es de Dios, ¿verdad? Respuesta favorable es Dios.
Pero respuesta desfavorable o contraria es el enemigo. Y Dios dice, ¿y dónde está eso? ¿En el Corán o dónde? Porque en la Biblia no está así tampoco. O sea, es que todo lo atribuimos, cuando nos va bien, a Dios. Pero me va mal, a no, el enemigo. ¿Sí? Y no es así, hermano. No es así. Hay veces que sí es así, pero no siempre es así. Ahorita le voy a explicar. ¿Sí? Por ejemplo, Dios me abrió una puerta. Lo único que usted ve es la puerta abierta. Pero usted no sabe quién la abrió. Usted concluye que es Dios. De algo. Por ejemplo, está pidiendo por un trabajo. Y ese trabajo se abre. Dice, oh, Dios me abrió el trabajo. Pero a veces no es Dios. Porque si esa puerta que se abrió lo va a apartar del Señor, no fue Dios quien la abrió. No fue Dios. Y le voy a dar esa razón para que vean que no nomás es Dios el que a veces abre puertas. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, estamos hablando de las tentaciones del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué más sigue? Verso 9. Y le dijo, todo eso te daré. ¿Quién se lo iba a dar? El diablo. O sea que también da. ¿Ve que a veces las puertas que se abren no solamente no todas son de Dios? Todo eso te daré si postrado me adorares. Aguas con concluir que cuando se abre una puerta es de Dios. No, si esa puerta, óigame bien, me va a apartar o me va a traer aflicción o me va a traer cosa o bien me va a comprometer, aguas, no es Dios quien la abrió, es el otro. Sí, pero, o sea, ¿cómo podemos ver eso? Mire, sí, el diablo le estaba ofreciendo al Señor Jesucristo los reinos sin cruz, sin sufrimiento, sin nada de eso. Pareciera que se viera bien, pero no. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo yo saber cuando el enemigo abre una puerta? Bueno, si usted va a tener que sacrificar principios y valores cristianos, si usted va a tener que comprometer, sí, esos principios, esos valores cristianos, si usted va a querer comprometer su fe, todo eso, no concluya que es Dios el que abrió esa puerta. No concluya que es Dios. Un ejemplo que le voy a dar es en los negocios. Hay cristianos que hacen negocios con impíos. Y dicen, oh, me abrió esta puerta el Señor. Mira qué negociazo voy a hacer. Sí, pero si en ese negocio vas a comprometer tus principios y tus valores, entonces no es Dios quien te está dando eso. No es Dios. Porque vas a comprometer principios y valores. O sea, como quien dice, hablando coloquialmente, ¿verdad? Vas a tener que entrarle a las tranzas del otro. Y eso no es de un cristiano. Eso no es Dios quien te está dando ese negocio. No puedes comprometer principios y valores. Si los vas a comprometer, entonces no es Dios quien abrió esa puerta. ¿Sí? No es Dios quien abrió esa puerta. Circunstancias adversas, concluimos que no es de Dios. A veces sí. Por ejemplo, Job, ¿verdad? Job tenía pura circunstancia adversa, pero ¿quién era el que lo permitió? Dios. Aunque fue Satanás el que vino a hacer la obra, pero fue Dios el que lo permitió. Entonces no concluyamos, hermanos, a la hora de que algo se da, hay que analizar, hay que pedirle al Espíritu Santo que me revele verdaderamente. ¿Y cómo puedo saber? Bueno, si yo voy a comprometer principios y valores en eso que voy a hacer, voy a comprometerme con principios y valores que tengo que quebrantar, entonces pues no puedo decir que es Dios. Y ahí tengo que tomar decisiones. No concluyamos eso. Entonces debemos de analizar perfectamente bien todo. Y la palabra es la que nos está guiando, ¿verdad? La palabra nos guía siempre. Entonces, a la hora de orar, ya sabe la fórmula. Segunda Crónicas 7:14. Grábeselo, no lo olvide. ¿Cómo es que Dios quiere relacionarse con nosotros? Humillados, ¿sí? Vueltos, buscando su rostro,
convirtiéndonos en nuestros malos caminos, todo lo que Él pide. Esa es la fórmula para que podamos tener una buena relación con Dios a la hora de orar. De esa manera, créanme que Dios va a escuchar nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, le pido que no concluya a la hora que usted ore que todo puede venir de Dios. Hay que tener cuidado con eso, hay que buscarla. Por eso siempre, yo les dije en la clase pasada, que es muy importante que a la hora de orar, antes de todo, pida la guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para evitar caer en errores o evitar caer en confusiones, porque el enemigo también nos puede confundir y nos puede hacer creer que es Dios cuando no es Dios. ¿Okay? Eso solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar. Amén. Entonces yo le sugiero, apréndase bien esa formulita de 2 de Crónicas 7:14, téngala bien presente a la hora de orar. ¿Cómo Dios quiere relacionarse con nosotros? Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.